No cabe duda que estamos viviendo una de las épocas más complicadas de nuestra propia existencia y no se diga de nuestra actividad académica que se ha visto interrumpida de manera directa. Sin embargo, este tipo de medios y además de otros pues seguramente servirán para darle de alguna forma una continuidad a nuestro curso de géneros periodísticos de opinión. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Este espacio es mi casa, es su casa y espero que sirva de alguna forma también. Espero que sirva para el contacto permanente con cada uno de ustedes y bueno, para aportar información importante. Como decía al inicio, la información en este momento se ha vuelto una parte sumamente importante. Bueno, y no solo importante, sino determinante, sobre todo en las redes sociales. Y hemos visto cuántas noticias en torno a la situación, a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues ha determinado de alguna manera no solo el encierro, sino también ha determinado una nueva forma de vida. Deberemos adaptarnos en ese sentido a esta nueva forma de establecer el contacto académico y, si se quiere, profesional también. Si les parece, entonces comencemos haciendo en primera instancia un repaso de la editorial y con ello vamos prácticamente a terminar. Hay algunos aspectos que todavía se quedaron en el tintero y que valdría mucho la pena y que espero que los apoye para la realización de esta última actividad, por lo menos en lo que corresponde a la editorial. Si me permiten, entonces vamos a iniciar con un repaso teórico de la editorial de los géneros periodísticos de opinión y bueno, pues avancemos en ese sentido. Después de haber hecho una pequeña introducción sobre lo que veremos en este video, bueno, pues vale la pena recordar que los géneros periodísticos de opinión han transitado por un proceso histórico largo, evidentemente, no más de 100 años. Sin embargo, vale la pena recordar que inicialmente comenzó desde el punto de vista ideológico, después pasó al netamente informativo y por último, el que más nos interesa, que es el género periodístico interpretativo o de opinión. En ese sentido, algunos de los detalles que veremos a lo largo de este video, bien vale la pena centrarlos en una parte fundamental: escribir. ¿Cómo escribir entonces una editorial? Ya vimos que la editorial, una de las características fundamentales es que representa de alguna forma la ideología, la política a través de la cual el periódico al cual representamos o se representa como reportero o como redactor, pero sobre todo como editorialista, bueno, pues refleja esta política, este pensamiento y está dentro también de no solo del pensamiento, sino de la posición frente a los fenómenos o a los sucesos informativos que se van dando en cada momento o a cada día de manera permanente. Estamos viviendo una época sumamente difícil y gran parte de la información en este momento está girando precisamente en torno al coronavirus y es una parte informativa muy interesante, no solo de observar, sino también de analizar, y en ese sentido la editorial nos va a permitir de alguna manera opinar en torno al mismo, cómo estamos viviendo el encierro obligado, cómo la política de alguna manera ha venido determinando también las distintas formas de la vida cotidiana, pero sobre todo y de manera particular cómo de manera individual y colectiva hemos tenido de alguna forma que transitar hacia nuevos ámbitos. No se diga, por ejemplo, en el encierro casero o en las esporádicas salidas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos? Y sobre todo en la sociedad, ¿cómo percibimos el ambiente que se está generando? Una de las primeras propuestas para la realización de la actividad, antes de que veamos la parte teórica, solo para recordarlo, es precisamente observar desde fuera cómo se está manejando la información y contrastarla finalmente con lo que estamos viviendo de manera cotidiana cada uno de los mexicanos. En ese sentido, si les parece, vamos en primera instancia a hacer algunas recomendaciones y vamos a poner algunas de las láminas. Bien, yo sé que muchas de las quejas de ustedes han sido, por ejemplo, en
en contacto directo a través de ciertas plataformas, la clase a distancia a través de Zoom. Esperemos que a partir del próximo lunes, una vez que yo resuelva algunos problemas técnicos, ya estaremos entrando, espero, en contacto el próximo lunes. Sin embargo, vale la pena hacer este recorrido teórico en torno a la editorial para que tengan ustedes, sobre todo, mayores elementos al momento de la escritura del mismo. Una de las primeras recomendaciones que siempre se han hecho es no podemos podemos tener la información suficiente en torno a la editorial y a los géneros periodísticos de opinión, pero en cada uno de ellos, si no los practicamos y sobre todo de manera especial no leemos editoriales, difícilmente vamos a poder entender no solo las características, sino su práctica cotidiana. Y bueno, pues esta práctica cotidiana es la que nos va a permitir entonces alcanzar cierto grado de madurez en nuestra escritura, pero sobre todo en la búsqueda de un estilo particular a través del cual nos podemos entonces comunicar a través, como decía, de una editorial. Si les parece, entonces veamos en primera instancia de qué se trata y posteriormente, bueno, ya estaremos viendo cuál va a ser la actividad que viene ligada a este video propuesto por su servidor. En ese sentido, sabemos que el estilo editorialista, de alguna forma, bueno, pues no está sujeto a ningún condicionamiento estilístico. Cada uno de ustedes deberá buscar su propio estilo, pero como decíamos en un inicio, no vamos a poder alcanzar esta madurez en la redacción de una editorial si no leemos editoriales, pero sobre todo si no nos sentamos a escribir una y otra vez una editorial. En ese sentido, la editorial, el problema de la editorial es que tiene pocas restricciones, como ya lo sabemos. Corresponde sobre todo a la política de la organización a la cual estamos inscritos de alguna forma u ofrecemos nuestro trabajo. Es por ello que los editoriales reflejan el gusto, pero también evidentemente el carácter del autor en respuesta, como decíamos, pues a las políticas editoriales de la empresa a la cual nos estamos de alguna manera dedicando. Tres preocupaciones fundamentales. Es más que evidente que en la editorial y en los géneros periodísticos de opinión hay una serie de limitaciones a la libertad estilística o bien a la redacción de la misma. En primer lugar, tenemos una preocupación permanente por cómo vamos a arrancar y finalmente cómo le vamos a dar término a este escrito. Por otro lado, estamos sujetos a las normas del estilo del periódico para el que estamos escribiendo y bueno, pues finalmente debemos responder a la libertad de respuesta del lector que tiene en sus manos nuestro escrito. John Hogenberg reúne una serie de recomendaciones precisamente sobre lo que no se debe hacer un editorialista. En primera instancia, lo que nos recomienda es no escribir en una prosa retorcida, pero sobre todo aquella que revele cierta excitación. En segundo lugar, no recomienda que se escriban frases turbias sobre todo, pero también vagas o ambiguas que no permitan la comprensión y el entendimiento entonces de la editorial sobre la que estamos trabajando. Y bueno, pues lo corto, lo sintético de la información concierne evidentemente más al significado que a la longitud, lo que nos lleva entonces a considerar o a tener en cuenta es la moderación en lo que se refiere a los términos periodísticos. Y cuando hablamos de la moderación de los términos periodísticos, son, digamos, las reglas sobre todo gramaticales y de manera particular en el uso de los verbos que vamos a utilizar dentro de la editorial. Y por último, bueno, debemos observar en todo momento la regla de concordancia en los tiempos del verbo. Una de las primeras recomendaciones a quienes empiezan a escribir una editorial es que respete desde un inicio en el desarrollo y en el final la concordancia en el tiempo verbal. Por otro lado, no podemos descuidar un elemento fundamental que es el del tiempo en la entrada de la editorial que nosotros estamos escribiendo.